Hola a todos queridos amigos, les saluda el profesor César Silva. En esta ocasión quiero hablarles sobre las traducciones y la afirmación de ciertos grupos religiosos con respecto a lo sagrado o a lo infalible de sus traducciones. Bien. Es frecuente escuchar en diferentes grupos religiosos, fundamentalmente o básicamente grupos de corte protestante evangélicos, y dentro de estos generalmente los más animados, es decir, los pentecostales, pero en realidad la gran mayoría de grupos en general evangélicos sostienen que la versión Reina Valera de 1960 es una versión, algunos sostenían que era la de 1909, es una traducción sagrada, infalible, y por tanto el creyente, el asistente, el fiel debe hacer caso a los textos de la Biblia en esa traducción a pies juntillas, es decir, sin chistar ni hacer ninguna observación. Pero ¿de dónde viene esta afirmación de que una traducción es sagrada? ¿Es acaso un paso de locura temporal del pastor o predicador? ¿Es acaso una nueva revelación de los evangélicos? En realidad no. Esto es algo que viene desde hace muchísimos cientos de años atrás. Y creo yo que el saber el origen de estas afirmaciones dentro del seno cristiano nos puede ayudar a tener el panorama completo, claro, y por supuesto a partir de allí tomar la distancia necesaria a afirmaciones de esta naturaleza. Debo empezar diciendo que para el siglo II o III antes de nuestra era, se hizo por solicitud de Ptolomeo, se hizo una traducción de la Biblia del hebreo al griego. Esta traducción respondió a varias cosas, pero sí respondió en parte a que una cantidad importante de judíos hablaba griego y vivía ya en una diáspora, es decir, fuera de Israel, y por tanto hablaban griego. Pero ese no fue el principal motivo. El principal motivo de la elaboración de una traducción en griego de las escrituras judías fue que en la Biblioteca de Alejandría, obra que estaba siendo patrocinada e impulsada por Ptolomeo, se quería centralizar en esta biblioteca todo el saber del mundo antiguo, todo el conocimiento que hasta aquella época se conocía. Querían hacer, si me permiten las comparaciones, querían hacer el Google o el centro de conocimientos de todo el mundo antiguo. Y para ello había que colocar todo en el inglés de la época, esto es, en el griego koiné o koiné. Griego que se hablaba en toda aquella región conocida como el oikumene o mundo conocido o la gran casa conocida. De tal manera que él, Ptolomeo, el rey Ptolomeo, manda hacer una traducción. Ahora, a partir de esa traducción se empezaron a tejer algunas leyendas. Tal es así que encontramos la epístola o carta de Aristeas a su amigo Filócrates. En esta carta él dice y le comenta a su amigo Filócrates, entre varias cosas, y la carta la pueden encontrar en internet,
Él le dice: es así, querido amigo Filócrates, que el rey Ptolomeo convocó a 72 ancianos y sabios judíos para que hagan la traducción de la Torá. De Jerusalén enviaron a Egipto, más precisamente a Alejandría, es decir, a la costa norte de Egipto, en el Mediterráneo. Enviaron a 72 ancianos y ellos hicieron la traducción, la cual salió exacta. Ptolomeo, para asegurarse de que todo esté bien y que los judíos no hagan un complot escondiendo el verdadero significado de los libros, separó a los 72 traductores en habitaciones distintas. Y cuando ellos salieron de traducir el Pentateuco o Torá, las 72 traducciones estaban o eran idénticas. Esto no es nada más que un milagro. Eso significa, decían en aquella época, que incluso la traducción ya era sagrada o patrocinada por Dios. No había otra manera de que los 72 se pongan de acuerdo, si no estuviera detrás Dios. Esa es la leyenda que se teje. ¿Por qué se teje esta leyenda? Porque era necesario justificar y respaldar la traducción griega de las escrituras hebreas, porque las escrituras hebreas como tales se consideran sagradas para el judaísmo dentro del marco de la lengua hebrea. De hecho, muchos rabinos le llamaron Lashon HaKodesh, es decir, la lengua de lo sagrado. Dios expresa su voluntad a través de la lengua hebrea, afirmaban los rabinos. Por tanto, hacer una traducción del texto hebreo al griego ya era desvirtuar o manchar la Torá. De hecho, más de un rabino afirmó lo siguiente: dos son las fechas más nefastas de nuestro calendario hebreo o de la historia de Israel. Uno, cuando se destruyó el gran templo de Jerusalén, y dos, cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego. Es decir, para los judíos observantes que vivían en Jerusalén, la traducción de la Biblia al griego no fue un motivo de alegría, fue un motivo de llanto, de pesar. Y por tanto, había que inventar tradiciones, leyendas o historias en donde se diga expresamente que la traducción era sagrada. Y por eso que se inventó esto de que los 72 hombres tradujeron en simultáneo una misma traducción, idéntica. Bueno, pues esto hubiera quedado casi en el terreno de de la leyenda, quizá incluso de la fábula y un poco de la anécdota. No obstante, basándose en esto mismo, bueno, si esa traducción Yahvé o Dios la patrocinó siendo judíos, cuánto más a nosotros los cristianos, poseedores de la última y nueva revelación, entonces nos acompañará. Es así pues que entonces Ireneo de Lyon habla lo siguiente de la Septuaginta. Recuerden que había una gran polémica sobre la Septuaginta, porque está en griego. Nosotros tenemos la gran disputa que existe entre Jerónimo de Estridón, quien aboga por conservar el texto hebreo de la Biblia, y por otro lado tenemos a Agustín,
el otro padre de la iglesia, quien dice, no, la Septuaginta es sagrada. Bueno, a toda esta polémica debemos agregarle a Ireneo de León, quien a mediados del siglo II, antes de estos dos, él escribe un libro cuyo título es Contra los herejes. En el capítulo 3, pasaje 21, él dice, pues antes que los romanos estableciesen el imperio, cuando aún los macedonios dominaban sobre Asia, Ptolomeo, hijo de Layo, está hablando de Ptolomeo Filadelfo, quiso enriquecer la biblioteca que él mismo había erigido en Alejandría, con los escritos de todos los hombres destacados del mundo. Pidió también a los judíos de Jerusalén sus escrituras, pero traducidas al griego. Ellos entonces enviaron a Ptolomeo a los 70 más conocedores de las escrituras, inteligentes en ambas lenguas, para que se pusiesen a su servicio. Él, queriendo controlarlos, pues temía que se pusieran de acuerdo en esconder al momento de traducir la verdad de las escrituras, los separó unos de otros y mandó a cada uno de ellos que tradujera la escritura. Esto hizo con cada uno de los libros. Cuando se reunieron todos con Ptolomeo para comparar sus traducciones, Dios fue glorificado, porque se probó que las escrituras eran divinas en verdad. Pues habiendo recitado cada uno de ellos desde el principio hasta el fin las mismas palabras y los mismos nombres, todos los presentes cayeron en cuenta de que las escrituras habían sido traducidas con inspiración divina. Ireneo de León, esto se encuentra en el libro Ireneo de León, impreso en el año 2000 en la página 340. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que ya desde el siglo II, Ireneo de León, siguiendo la línea que Aristea le había escrito a su amigo Filócrates, intentan afirmar, no intentan afirmar, afirman que la Septuaginta, traducción griega de las escrituras hebreas, era sagrada. ¿Por qué este interés? Porque las escrituras cristianas estaban en griego. Entonces, recurrir a las escrituras hebreas habría sido recurrir al acervo intelectual judío. Y por supuesto, los cristianos iniciales, primeros cristianos y los padres de la iglesia, no están muy de acuerdo a recurrir a los cristianos o a los judíos como fuente fidedigna de información, pues estos últimos niegan que Jesús sea el Cristo. Ahora, la cuestión no queda aquí. Además de Ireneo de León, tenemos, como mencioné, a Agustín, que también menciona lo mismo. Pero quería mostrarles otra cita adicional. Espérenme un segundo, por favor. Bien, no lo encuentro en este momento. Pero es importante notar aquí, queridos amigos, que desde el principio del cristianismo, ya los cristianos, con la finalidad de forjar un soporte para su fe y para sus afirmaciones, insistían en el hecho de que las traducciones eran de inspiración divina. Entonces, cuando tú encuentras hoy en día a un evangelista, a un pastor, a un maestro, diciendo, por supuesto, de manera absolutamente anacrónica, que la Biblia traducida al español es también de inspiración divina, esto no es algo que se lo inventó, generalmente es producto de su tradición. Los cristianos, en su origen, afirmaron esto. Ahora, pues, como
como es apropiado, daré mi punto de vista. Hoy en día, 2023, época de la información masiva, época en donde tenemos libertad de información y de opinión, es totalmente anacrónico, es totalmente inadecuado que alguien pueda o pretenda afirmar que tal o cual traducción tiene carácter divino, inspirado o sagrado. De hecho, ni siquiera se puede afirmar eso de las escrituras hebreas mismas. Las personas que estudiamos la Biblia con seriedad, sin fanatismo, entendemos pues que la Biblia es un compendio de libros que por supuesto reflejan la experiencia de distintos hombres con Dios, una experiencia religiosa, una experiencia etiológica, una experiencia, además de ello, ontológica del ser, pero que de ahí a que esta experiencia o a que el traslado de la experiencia a letras escritas en un papiro sean sagradas, hay una gran diferencia. Quiero que entiendan una cosa. Una cosa es la experiencia que yo puedo tener con Dios. Dios hizo un milagro en mi vida. Ok, me curó de cáncer. Perfecto. Otra cosa es lo que el escritor, 200 o 300 años más tarde, va a escribir con respecto a mi experiencia. Y lo que nosotros tenemos en la Biblia son escritos con cientos de años de diferencia entre el momento que las cosas sucedieron y que a veces nunca sucedieron, o a veces sí, hasta que se pusieron por escrito. No estoy tratando de desvirtuar la Biblia, nada más lejos de mi intención real, ni nada más lejos de mis objetivos. Lo que estoy intentando hacer es colocar en su real dimensión para los estudiosos de ciencias bíblicas el texto que nosotros estudiamos. La Biblia tiene dos dimensiones para ser leída: la dimensión académica y la dimensión de la fe. La dimensión académica debe ser claramente entendida y debe ser además separada del ámbito de la fe. Cuando tú lees la Biblia con los ojos de la fe, está perfectamente entendido y está perfectamente permitido, si cabe el término, por supuesto, comprenderla literalmente, exigirle a Dios sus promesas, pedirle a Dios lo mismo que le pidió David o lo mismo que le pidió Abraham. Porque estás en el ámbito de la fe, y en el ámbito de la fe es tu ámbito con Dios. Es una conversación privada con la divinidad, si es que crees en ella. Y nadie tiene por qué cuestionar absolutamente nada. Pero cuando sales del ámbito de la fe, de las cuatro paredes de la iglesia, y entras a un aula, entonces la Biblia deja de ser, en ese momento, un instrumento de fe para convertirse en un texto de literatura antigua que debe y puede ser estudiado a través de la metodología con la cual se estudian los textos antiguos. Esto es la filología, en este caso el hebreo, el arameo o el griego, la etnografía, es decir, la información que podemos nosotros adquirir acerca de la naturaleza del pueblo, la arqueología, la epigrafía, la historia, en fin, las diferentes disciplinas científicas que nos permiten comprender mejor qué sucedió a través de ello. Y la Biblia, además de ello, recuerden, es un documento escrito, y un documento escrito es susceptible de ser saboteado, cambiado, de ser manipulado. La arqueología no. Les explicaré esto y con esto termino.
Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que vamos a suponer que yo escribo mi vida, ¿ok? Y yo digo, entonces César Silva era un hombre que comía de manera saludable, siempre de manera fitness o vegetariana. ¿Bien? Entonces él comía vegetales en la mañana, vegetales en la tarde, vegetales en la noche, legumbres, menestras y solo bebía agua. Y entonces el tipo era un tipo súper sano y saludable. Bueno, eso lo puedo escribir, pero si tú vienes a mi domicilio 200 años después y excavas en todo lo que yo dejé y encuentras botellas de gaseosa o encuentras restos y pequeñas cajas de Burger King o Pizza Hut, vas a decir, a ver, un momento, aquí alguien no está diciendo la verdad. César Silva afirma que viviendo solo él comía saludablemente, pero la evidencia física, la evidencia material me dice que él se alimentaba de cosas no saludables. El texto me dice una cosa, la evidencia material me dice otra. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué este problema? Este problema lo tenemos en la Biblia siempre. La Biblia afirma algo, pero la evidencia me dice otra cosa. Pues la solución es sencilla. Quise maquillar lo que realmente soy. Y esto pasa en la Biblia. Ellos quieren maquillar, por ejemplo, su etapa politeísta y dicen que siempre fueron monoteístas, por ejemplo. O se quieren maquillar o magnificar otras cosas. En fin, espero que esta cápsula, que se alargó más de lo que tenía pensado, sea de utilidad. Queridos amigos, les mando un abrazo muy fuerte con todo el corazón. Ya estaré de vuelta la próxima semana en las clases. He estado enfermito. Ya mis estudiantes saben a qué me refiero. Los quiero mucho. Y sigan siempre cultivándose, preguntándose. Y como decía Jorge Luis Borges, él decía, la duda es otro de los nombres de la inteligencia. Duden para que puedan investigar. La duda es el motor de la investigación. El Creador les bendiga. Adiós.